Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El técnico más fuerte de la aldea oculta de la arena. El joven Shiraishi era originalmente un genin común de la aldea oculta de la arena, Tsunagakure, pero tras un accidente obtuvo un objeto especial y una gran cantidad de fragmentos de memoria dispersos. Durante un proceso constante de exploración y deducción, logró transformar las habilidades iniciales de movimiento a alta velocidad de otro mundo en una técnica propia dentro de su mundo. Con su propio ninjutsu, el joven Shiraishi inició su camino para convertirse en el técnico más fuerte de Tsunagakure. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El técnico más fuerte de la aldea oculta de la arena. Capítulo 1. La aldea oculta de la arena. El año 43 de Konoha es también el año 42 de Tsunagakure. Hoy, la atmósfera en la aldea oculta de la arena, núcleo del país del viento, es extremadamente tensa. El polvo dorado de arena sopla constantemente por cada rincón del poblado. Como una de las aldeas de las 5 grandes naciones que aún valora profundamente la tradición, todo el lugar desprende un antiguo aroma a arena. Pero hoy, ese olor al viento y al desierto lleva consigo una extraña sensación de sangre y peligro. La desaparición del tercer Kazekage ha afectado el ánimo de todos los habitantes. La aldea está prácticamente en caos. Discusiones y recriminaciones se extienden desde la sala de conferencias de la cúpula hasta cada rincón. Las calles, que normalmente eran animadas, ahora lucen desiertas, intensificando aún más la tensión. En la Academia Ninja, una chica de cabello castaño miraba al cielo con resignación, sacando la lengua. El señor Kazekage ha desaparecido y no sé qué pasará con la aldea y la ceremonia de graduación que era mañana se pospuso 3 días. La Academia Ninja de Tsunagakure era mucho más simple que la de Konoha, y su ciclo de enseñanza era corto. Apenas 1 o 2 años. Aunque la aldea valoraba a los ninjas de élite, la formación en esta etapa se enfocaba principalmente en lo básico. Muchos estudiantes provenientes de clanes ya tenían entrenamiento previo, por lo que los maestros solían omitir gran parte del contenido. Por suerte, junto a ella había un joven prodigio académico que a veces le ayudaba con el estudio, evitando que reprobara. En realidad, Juan también se esforzaba bastante y era de las más destacadas entre los ninjas civiles. Entre los Sanin de Konoha, tanto Jiraiya como Orochimaru, de origen común, se habían hecho famosos en la última década. Esto hizo que Tsunagakure comenzara a devalorar la formación de civiles. Sin embargo, el poder dentro de la aldea seguía en manos de los grandes clanes, por lo que el crecimiento de los ninjas sin linaje seguía siendo limitado. Incluso la asignación de equipos y maestros dependía principalmente de las familias o de los altos mandos. Por eso, alguien como Maki, sin respaldo familiar, inevitablemente terminaría formando equipo con el joven frente a ella. En realidad, el número de genin de esta generación era pequeño, y la distribución ya estaba definida. Quizá y sea una guerra. En el escritorio, el chico de cabello negro, sentado junto a Juan, terminó su tarea y dio su conclusión sin dejar de escribir. Vestía un uniforme de entrenamiento blanco. Su apariencia era limpia y delicada. No era extremadamente atractivo, pero tenía un aire tranquilo. Sin embargo, el exceso de estudio le daba un aspecto algo cansado. En ninjutsu no destacaba particularmente, pero en lo académico era de los mejores. Lamentablemente, en Tsunagakure las calificaciones teóricas no eran tan valoradas. ¿Guerra? Shiraishi, ¿crees que sea verdad? Preguntó Juan, nerviosa. Shiraishi tomó sus apuntes con naturalidad, los corrigió uno por uno, marcó errores y explicó. Hay rumores de que ninjas de Konoha emboscaron al Kazekage. ¿Por qué? Primero memoriza esto, dijo entregándole los papeles. No dejes que estas cosas afecten tus estudios. La guerra era cruel, pero inevitable en esa era. Incluso el tercer Kazekage, considerado el más fuerte, había sido víctima de un complot. Está difícil y, después de todo, esto viene de Konoha.
Shiraishi había comprado esos materiales en el mercado negro. A diferencia de los jutsus, los libros antiguos no eran tan vigilados. El contenido era similar al de Sunagakure, pero más detallado, incluyendo notas de profesores que no existían en su aldea. Ese era el motivo por el que los había conseguido. Los niños de clanes tenían bases sólidas, pero Juan no tenía a nadie que la guiara. Por eso, Shiraishi insistía en que estudiara. Tal vez, algún día en el campo de batalla, ese conocimiento podría salvarle la vida. En 3 días nos graduamos y ya no habrá tiempo para estudiar tranquilo, y murmuró Shiraishi. Necesito aprender más y solo así podré comprender este mundo. Juan no entendió nada. Sintiendo que su inteligencia era aplastada, se sonrojó. Sí, entiendo, y Shiraishi no notó su reacción y extendió la mano. ¿Qué pasa?, preguntó ella. Mi pago por las clases y dónde está el almuerzo de hoy. Los padres de Shiraishi habían muerto en un desastre años atrás. Desde entonces vivía solo, intercambiando tutorías por comida con Juan. El subsidio de la aldea era bajo, así que buscaba cualquier forma de ahorrar. Para él, era solo un intercambio. Al salir del salón, Shiraishi se puso unos lentes. Su mirada aguda desapareció, y su apariencia se volvió más simple e inocente. Esos lentes ocultaban ciertos rasgos y le ayudaban incluso a conseguir mejor trato en algunas tiendas. No recordaba de dónde habían salido. Pero cada vez que los usaba, fragmentos de memoria ajenos aparecían en su mente y parte de su chakra era absorbido. ¡Hey, Shiraishi! Antes de salir de la academia, varios compañeros lo saludaron. Eran los hermanos Aida, de una familia ninja especializada en armas. Su nivel era similar al suyo. Claramente, lo estaban esperando. ¿Qué problema tienen hoy? Sobre el examen de graduación, y dicen que nos asignarán un instructor muy aterrador y ya sabían quién sería su maestro. Probablemente una decisión de su familia. ¿Quieren cambiarlo? Sí. Entonces hagan lo que les diga y... Mientras conversaban, Shiraishi les explicó qué hacer. En ese momento, el chakra de su cuerpo comenzó a fluir hacia sus lentes. Como cada día. Pero esta vez, algo cambió. Una interfaz apareció ante su ojo derecho. Un enorme mapa del continente ninja, con casi 1000 puntos marcados. Cada uno con un signo de interrogación. La energía absorbida comenzó a transformarse en símbolos dentro de una barra de progreso visible. Finalmente, esos símbolos se reorganizaron en una habilidad. Movimiento de alta velocidad. Shiraishi guardó silencio. ¿Era un artefacto ninja o algo más? Una duda cruzó su mente. ¿Y si todo esto era una conspiración? Después de todo, y en esos fragmentos de memoria, existía un concepto extraño. Alguien que cae del cielo y el llamado vuelo. Durante unos segundos, la interfaz mostró más información y luego desapareció. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El técnico más fuerte de la aldea oculta de la arena. Capítulo 2. Habilidades iniciales. Shiraishi se despidió de los hermanos Aida en la calle y caminó solo por un sendero de la aldea, pensando en la habilidad que acababa de obtener a través de sus lentes. Su cuerpo había cambiado ligeramente, pero no de forma radical. Sus meridianos de chakra se habían vuelto más fluidos, permitiéndole movilizar el chakra con mayor rapidez. El resto aún necesitaba ser observado y explorado. Después de tantos años usando esos lentes, su chakra había sido absorbido constantemente, lo que hacía que su velocidad de refinamiento fuera bastante común. Ahora parecía que esa energía era el alimento necesario para activar los lentes. En cuanto a la carta llamada movimiento de alta velocidad y el patrón mostrado en el recuadro de habilidad era extraño y llamativo. Los símbolos que contenía eran completamente desconocidos para él. Según la descripción, podía aumentar instantáneamente su velocidad tras dominarla, pero aún debía descubrir cómo aprenderla. Aunque había algunas pistas, eran limitadas. La demostración anterior se basaba en diagramas del sistema de puntos de chakra del cuerpo humano, pero Shiraishi nunca había profundizado en ese campo, por lo que seguía confundido. Dicho eso, la existencia de estos lentes también podría ser una conspiración. Si fueran reales, ya habrían sido famosos en el mundo ninja.
Tan solo ese mapa era más claro que cualquier libro. Sin embargo, según los registros históricos, ningún ninja poseía algo así. Aunque los lentes habían tenido usuarios antes según los fragmentos de memoria, ninguno había tenido un buen final. Las escenas que aparecían en su mente eran fragmentadas y caóticas, pero una cosa era segura. Si no era una ilusión, entonces esos lentes representaban un enorme problema. Pero y tampoco tenía mucho que perder. Por ahora, parecía una relación de cooperación. En el futuro, quién controlaría a quién dependería del destino y aunque a Shiraishi no le agradaba esa palabra. Según la información del mapa, aún había varias cartas dentro de Sunagakure, pero todas se encontraban en la misma zona. El núcleo de poder de la aldea. ¿Y en qué forma existían esas cartas? De pronto, recordó algo. Cuando había ido al mercado negro a comprar libros, había una subasta. El objeto principal era una carta misteriosa con runas extrañas. Esas cartas habían aparecido sin explicación. Su material era extremadamente resistente, casi indestructible. Aunque algunos ninjas detectaban chakra en ellas, nadie sabía cómo utilizarlas. Solo por ser indestructibles ya eran extremadamente valiosas. Actualmente, las 5 grandes aldeas y otras menores las estaban recolectando. Hace un mes, los ancianos del clan Aida obtuvieron una en una misión contra bandidos. Por ahora, Shiraishi no tenía capacidad para competir por las cartas dentro de Sunagakure. De casi 1000 cartas, la mitad estaba en las 5 grandes naciones, y la otra mitad dispersa por el mundo, incluyendo zonas peligrosas y desoladas. Con esto en mente, centró su atención en las cartas ubicadas en el país del viento, principalmente en el desierto. Su única ventaja era el mapa. Aunque mantenerlo activo consumía chakra, logró determinar varias ubicaciones. Tras anotarlas manualmente, el sudor corría por su frente. El clima del país del viento era severo, y con poco chakra, su resistencia era aún peor. Justo cuando estaba exhausto, una voz suave lo llamó. Pequeño Shiraishi, te estás esforzando mucho otra vez. Pero no debes excederte, o tu cuerpo sufrirá. Profesor Yasamarui. El joven rubio acababa de regresar de una misión. Al ver el estado de Shiraishi, canalizó chakra hacia su cuerpo, aliviándolo de inmediato. Gracias, profesor. Yasamaru había sido instructor en la Academia Ninja, y siempre había mostrado interés por Shiraishi, especialmente por su esfuerzo. Con el tiempo, su relación se volvió cercana. Para Shiraishi, que había perdido a sus padres, personas como Yasamaru y Maki eran de las pocas que le daban una sensación de calidez. Yasamaru sonrió al ver el bento en sus manos. Pensaba invitarte a comer algo bueno, pero veo que ya tienes. Puedo guardarlo para mañana. Shiraishi rara vez desayunaba, así que no le molestaba. Entonces vamos por una parrillada esta noche, dijo Yasamaru riendo. Antes de irse, Shiraishi notó heridas en su maestro. Está lastimado. Solo roces en la frontera. Pero esto irá empeorando. La desaparición del Kazekage había desestabilizado a la aldea, y el país del fuego estaba siendo señalado como responsable. Los conflictos fronterizos aumentaban. Por la noche, el restaurante de parrilla estaba lleno de ninjas. En Sunagakure, este tipo de lugar era comida rápida económica. El set completo de carne era caro, equivalente a una semana de gastos para Shiraishi. Pidamos el set completo, propuso Yasamaru. La comida muy grasosa no es buena para el cuerpo de un ninja. Un menú sencillo es suficiente para entrenar mejor. Yasamaru suspiró y le dio un ligero golpe en la cabeza. Solo tienes 12 años, deja de actuar como adulto. En otras aldeas, ninjas de mi edad ya son chunin. 2 menús simples fueron servidos. Shiraishi comía despacio y con cuidado, a diferencia de Yasamaru. Incluso esa comida le parecía mejor que las raciones militares. Profesor, necesito equipo de entrenamiento con peso. Yasamaru aceptó sin problema. Shiraishi no dijo nada más, pero sabía que necesitaba fortalecerse para sobrevivir en el campo de batalla. Después de la cena, regresó solo a su pequeña vivienda. Sunagakure tenía poca población, por lo que su alojamiento era decente. En el patio trasero había un pequeño campo de entrenamiento donde practicaba taijutsu. Con el equipo de peso, comenzó ejercicios básicos. El secreto del movimiento de alta velocidad no era complejo, pero requería una base física sólida. Mientras entrenaba, una barra de progreso aparecía bajo la habilidad, aumentando lentamente cada día. Cuando alcanzara cierto nivel, dominaría completamente la técnica.
Además, el espacio de la habilidad estaba conectado a otras desconocidas, lo que indicaba posibles evoluciones futuras. En cuanto al taijutsu, Tsunagakure no destacaba en ese campo. La mayoría se enfocaba en ninjutsu. En el pasado, Shiraishi solo apoyaba con técnicas básicas. Ahora, aunque recordaba los sellos de chakra del movimiento de alta velocidad, su cuerpo aún no podía soportarlo. Su condición física debía mejorar. De lo contrario, jamás podría alcanzar verdadera velocidad. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El técnico más fuerte de la aldea oculta de la arena. Capítulo 3. Excavación en el desierto. El desierto del País del Viento abarca una extensión inmensa. Aunque parece un territorio enorme, en realidad no hay muchas zonas de oasis verdaderamente pobladas. En el largo corredor del valle, Shiraishi llevaba un turbante y caminaba lentamente por aquel paso que protegía a la aldea oculta de la arena. A lo largo de la historia, en muchas guerras ninja, la aldea había logrado resistir gracias a este cañón, fácil de defender y difícil de atacar. Senpai, vengo a recibir una misión especial de transporte. Para Shiraishi, después de la ceremonia de graduación dentro de 3 días, apenas quedaría tiempo. Aunque era imposible que lo enviaran directamente al campo de batalla junto con Maki, la sensación de urgencia no dejaba de aumentar. Toda la aldea discutía actualmente quién sería el cuarto Kazekage. Entre los candidatos, Rasa era especialmente popular gracias a su liberación magnética. Además de ser el sucesor ideal del tercer Kazekage, también representaba una fuente de ingresos para la aldea. La aplicación de la liberación magnética de Rasa se basaba principalmente en controlar arena de oro, recolectándola libremente y utilizándola como recurso económico para la aldea. Por eso, su prestigio era muy alto y prácticamente no tenía rivales serios. Sin embargo, todo el proceso de designación todavía requería tiempo, y Shiraishi no tenía una impresión particularmente profunda del cuñado de Yasamaru. En cambio, llevaba una muy buena relación con la esposa de Rasa, Karura. Cada vez que Yasamaru regresaba de una misión, siempre llevaba a Shiraishi a comer o beber con cualquier pretexto, y en varias ocasiones iban a la casa de Karura. Shiraishi solo había visto a Rasa unas pocas veces y su trato era bastante superficial. A medida que la situación se volvía más tensa, Shiraishi eligió una forma especial de salir temporalmente de la aldea. Aceptar algunas misiones especiales de transporte de rango D. Las llamadas misiones especiales de rango D consistían básicamente en recolectar y trasladar suministros dentro del País del Viento antes de una guerra, por encargo del daimyo. Normalmente las realizaban genin comunes, pero estudiantes como Shiraishi, a punto de graduarse, también podían ayudar cuando la aldea escaseaba de mano de obra, aunque la paga no era buena. En el pasado, cuando aún estaba en la academia, Juan y Shiraishi realizaban este tipo de tareas acompañados por maestros. Esta vez, Shiraishi escogió deliberadamente una misión poco remunerada, pero muy cercana a la zona donde aparecían las cartas. Mientras transportaba telas y materiales de regreso, planeaba recoger las 3 cartas marcadas en esa área. Abriendo el pergamino de misión, Shiraishi ajustó sus lentes y siguió la hora y el lugar indicados. Por supuesto, si el encargado del transporte no regresaba tras cierto tiempo, Tsunagakure enviaría un equipo de patrulla para buscarlo y confirmar si había ocurrido algún accidente. Aquella zona desértica estaba a solo 3 kilómetros de la aldea. Era una tarea muy sencilla, de bajo nivel y con poca recompensa. Naturalmente, los ninjas de familias importantes no se encargaban de eso. Normalmente recaía en civiles como Shiraishi. Shiraishi no caminaba muy rápido, y todavía no había dominado el movimiento de alta velocidad. Además, seguía con su entrenamiento de peso. Sin embargo, una hora después de atravesar el paso angosto de la entrada de la aldea, llegó a su destino, recogió las mercancías de una fábrica textil y, después de sellarlas en un pergamino especial, comenzó el regreso. Los 3 puntos estaban muy cerca unos de otros y no se habían movido nunca. No estaban en zonas habitadas, ni en lugares frecuentados por bandidos o ninjas, así que Shiraishi estaba seguro de que nadie los había descubierto. En cuanto a otros puntos móviles, lugares peligrosos o señales en áreas desconocidas fuera de los mapas convencionales, no era algo que él pudiera investigar por ahora.
Siguiendo la ubicación de la carta marcada, Shiraishi llegó rápidamente a una zona del desierto. Tras revisar brevemente el entorno y confirmar el área señalada, empezó a formar sellos con las manos y utilizó el único ninjutsu de rango C de estilo viento que dominaba. El atributo de chakra de Shiraishi era viento, el más común en su Nagakure. En cuanto a ese ninjutsu de rango C, era una de las técnicas ofensivas básicas de la aldea y una de las pocas que podían enseñarse en la academia. Sin embargo, debido a que sus lentes habían estado devorando su chakra durante años, Shiraishi casi no había tenido oportunidades de usarlo. El chakra en su mano se condensó en una esfera de luz, y luego expulsó una poderosa onda de choque. Estilo viento. Palma de ola bestial. El ninjutsu de viento, liberado desde la palma, produjo una explosión en la arena. Pero cuando el polvo se disipó poco a poco, no apareció ninguna carta. El rostro de Shiraishi se endureció. En otras palabras, el área abierta en el desierto era demasiado pequeña. Comparado con la inmensidad del desierto del país del viento, un ataque así apenas servía para excavar una fracción diminuta. Debido a la cantidad limitada de chakra de Shiraishi, el poder de su viento tenía poco alcance y profundidad. Además, no podía usar varias veces seguidas la palma de ola bestial, así que solo le quedaba el método más primitivo: cavar a mano. Abrió el pergamino sellado y sacó la pala que había preparado. Luego empezó a cavar con método, coordinando cintura, brazos y cuerpo, como parte de su entrenamiento con peso. El viento y la arena que golpeaban su rostro eran insoportables, pero Shiraishi lo resistía. Mientras manejaba la pala, seguía evaluando si los lentes y la posición indicada de la carta eran correctos. 10 minutos después, por fin desenterró una carta de aspecto extraño en un punto poco visible. Los patrones y líneas de su superficie eran tan misteriosos que parecía que no pertenecían a este mundo. Buscó entre sus fragmentos de memoria, pero solo encontró vagas similitudes con configuraciones de algún juego. Cuando tomó la carta, sintió una reacción especial entre su chakra y ella. Al activarse la barra de lectura, los lentes empezaron a interpretar la información de la carta. Durante el proceso, las fluctuaciones de chakra ocultas en la carta fueron disipándose poco a poco. Al completarse la lectura, la carta perdió todo su brillo. Cuando su color finalmente se apagó, aquella carta indestructible se convirtió en un pedazo de chatarra sin valor. Sin embargo, dentro de los lentes de Shiraishi apareció una segunda carta desbloqueada, mostrando el nombre de la nueva habilidad. La habilidad era chispa. Igual que movimiento de alta velocidad, incluía una demostración especial y un método de sellado. Era parecida a las técnicas ofensivas de algunos usuarios de estilo fuego. Para ser más exactos, era un ninjutsu ofensivo de estilo fuego. Aunque era también una técnica de rango C, igual que su palma de ola bestial, por ahora tenía poco valor para Shiraishi. Era una buena habilidad, pero no podía usarla porque su atributo de chakra actual no era fuego. En la interfaz de los lentes, dentro del área de desbloqueo de habilidades, esa carta seguía gris y aún no estaba dominada. A diferencia de movimiento de alta velocidad, que ya tenía color y una maestría cercana al 5%. Las cartas no podían usarse aún, pero la dirección y la idea eran correctas. Esas cartas sí podían leerse y recolectarse. En ese caso, debía aprovechar el tiempo y cavar las otras dos ubicaciones. Usando el mismo método, Shiraishi fue a la siguiente zona cercana. Esta vez la excavación resultó más fluida y pronto encontró la segunda carta. Tras leerla con los lentes, el nombre de la habilidad revelada fue lanzallamas, y en la interfaz se encontraba varios espacios por delante de chispa. Según el marco interno de la interfaz, podía inferirse que primero debía dominar varias habilidades comenzando desde chispa antes de desbloquear oficialmente esta técnica avanzada de fuego. Si chispa no se dominaba, aunque la carta se leyera, el desbloqueo no se completaría. El estado de chispa era el de una habilidad obtenida pero sin maestría, mientras que lanzallamas permanecía temporalmente sellada. Ni siquiera la demostración única se había activado. Parecía que, si las habilidades del primer nivel no alcanzaban suficiente dominio, las del segundo nivel no podían desbloquearse realmente. Shiraishi se sintió un poco desanimado al no poder usar las dos cartas obtenidas seguidas, pero no se rindió y continuó hacia la última ubicación. Esa sería la tercera y última carta que podía recoger por ahora. Si tampoco lograba desbloquearla, entonces de verdad tendría muy mala suerte. Sin embargo, la tercera zona de excavación puso a Shiraishi inmediatamente en alerta. Frente a él apareció un cadáver destrozado por una explosión. El cuerpo estaba en un estado terrible, hecho pedazos casi por completo, pero la carta que llevaba entre sus ropas permanecía intacta.
Eso le ahorraba el trabajo de cavar, aunque Shiraishi no se atrevió a actuar de forma imprudente y recogió la carta con sumo cuidado. Debido al clima, aquel desafortunado sujeto no llevaba mucho tiempo muerto en el camino del desierto. Probablemente había activado una trampa ajena y murió al instante por un sello explosivo. Pero que hubiera trampas tan feroces tan cerca de Sunagakure era extraño. A juzgar por la tela de sus ropas, el cadáver no pertenecía a la aldea. Evidentemente era de otra villa o de un ninja renegado. O quizá alguien disfrazado de renegado. ¿Cómo podría un verdadero ninja fugitivo acercarse tan fácilmente a las inmediaciones de una de las 5 grandes aldeas y merodear por ahí? La mirada de Shiraishi se volvió cautelosa. Si habían instalado trampas, significaba que debía haber una base o alguna clase de instalación secreta cerca de Sunagakure. De lo contrario, no tendría sentido colocarlas. Mientras observaba con atención los alrededores, revisó el cadáver y descubrió que no llevaba nada de valor aparte de la carta. Tomó la carta y la leyó por tercera vez con sus lentes. Esta vez apareció una habilidad muy especial. La habilidad telequinesis, según el cálculo de los lentes, había sido adaptada a un tipo especial de genjutsu. Claro, el nombre seguía siendo telequinesis. El genjutsu, como forma de ataque mental, era una de las 3 artes esenciales de los ninjas. Alteraba los pensamientos del oponente, causaba anomalías en los 5 sentidos y lo arrastraba a un mundo de ilusiones. En la academia, Shiraishi había aprendido los principios más básicos del genjutsu y algunas técnicas simples para disiparlo. Durante su propio entrenamiento, también había desarrollado cierta resistencia. Por eso, esta telequinesis era distinta. Al iluminarse directamente en su interfaz, permitió que Shiraishi la dominara de inmediato. Su barra de progreso apenas estaba alrededor del 1%. Comparado con un genjutsu ordinario, el poder de esta técnica permitía realizar una pequeña percepción dentro de cierto rango. Contra personas con una fuerza mental débil, también podía usarse para interferir con genjutsus simples. La percepción era una herramienta auxiliar muy importante para un ninja, especialmente en tiempos de guerra. Poder obtener una habilidad básica como telequinesis justo antes de graduarse le daba a Shiraishi un leve sentido de percepción. Al menos, esa última carta compensaba un poco la incomodidad de no poder usar las 2 anteriores. Al mismo tiempo, Shiraishi también notó que, tras desbloquear telequinesis, seguían existiendo enormes zonas vacías y desconocidas detrás de ella. Alguien, después de desbloquearla, percibió con agudeza un cambio en el chakra, y una sensación de peligro surgió de repente. Aunque su telequinesis todavía no era perfecta, podía sentir que aquel chakra cambiante era muy explosivo y agresivo. Niño, ¿qué estás haciendo aquí? Una voz femenina, áspera y salvaje, sonó detrás de Shiraishi, y por un instante sintió un escalofrío recorriéndole todo el cuerpo. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El técnico más fuerte de la aldea oculta de la arena. Capítulo 4. Graduación y formación de equipos. La intención asesina de aquella kunoichi era muy intensa. El sudor corría por la frente de Shiraishi. La ninja que estaba detrás de él condensó una abrasadora esfera de fuego en su mano. Shiraishi podía sentir la aterradora energía contenida en aquella bola ígnea, y por un instante se puso tenso. Pero pronto recuperó la calma. Su mente hizo un rápido juicio y, tras pensar un momento, respondió. Senpai, solo estoy realizando una misión de transporte de suministros. ¿Oh? ¿Y cómo sabes que soy tu senpai? No se me ocurre nadie más que pueda producir una sensación de combustión tan explosiva, aparte de la senpai Iekan, la maestra del elemento abrasador. Aparte de Iekan y su liberación abrasadora, probablemente no había nadie más en Sunagakure que pudiera usar un chakra tan explosivo y dominante en las cercanías de la aldea. Ella era también uno de los pocos combatientes de élite comparables a Rasa. La presencia de Iekan allí era natural. Había venido a ocuparse del ninja de otra aldea que murió por el sello explosivo. La situación en la frontera se estaba agravando, y sucesos similares solo seguirían ocurriendo. Tienes valor, y tus reflejos tampoco son malos. Aunque aún no te gradúas, ya estás calificado para realizar este tipo de misión. Iekan salió de detrás de Shiraishi con una sonrisa, y la pequeña bola de fuego en su mano se desvaneció sin dejar rastro.
Al mismo tiempo, notó también el sello explosivo que Shiraishi sostenía en secreto, así como una zona de kunais en la distancia, conectada mediante un hilo de chakra invisible desde su mano. El control de hilos de chakra era uno de los cursos básicos regulares en Sunagakure. Después de todo, a diferencia de otras aldeas, el arte de marionetas era la especialidad de la arena. Aunque Shiraishi no era titiritero, que hubiera preparado una trampa de contraataque en tan poco tiempo demostraba que sus reflejos y su capacidad eran bastante buenos. Mirando a Iekan, de figura ardiente, Shiraishi no pudo evitar notar que, en términos de apariencia, era una de las pocas kunoichis realmente hermosas de Sunagakure. Lástima que su temperamento fuera tan extraño y explosivo, razón por la cual seguía soltera. Después de burlarse un poco de su Koari, Iekan se dio la vuelta y centró su atención en el cadáver que tenía delante. Luego apartó a Shiraishi del lugar. Regresa primero a la aldea. Yo me encargaré del resto. Sí. Shiraishi se fue obedientemente. Por suerte había llegado antes. De lo contrario, esa carta probablemente habría terminado almacenada por Sunagakure, igual que otras cartas ocultas dentro de la aldea. De cualquier forma, la cosecha de ese día había sido buena. Aunque chispa y lanzallamas no podían usarse normalmente por ahora, en el futuro, si lograba dominar otros cambios de atributo de chakra, aún podría practicar técnicas de fuego. Shiraishi, ya regresaste. De camino de vuelta a la aldea, pudo distinguir vagamente a Juan esperándolo a la distancia, con una lonchera en las manos. Muchos peatones a ambos lados del camino y varios compañeros de la academia no pudieron evitar reírse en voz baja al verlos juntos. Las mejillas de Juan estaban sonrojadas. Llevaba varias horas esperándolo allí. Al principio estaba preocupada de que algo pudiera haberle pasado, sobre todo porque había escuchado que fuera de la aldea no estaba nada tranquilo. Ahora que lo veía regresar sano y salvo, finalmente pudo dejar de preocuparse. La cena de hoy se ve muy abundante. Sí, la preparé siguiendo el método que me dijiste. Aunque Shiraishi normalmente no era exigente con la comida, a veces, al ver a Juan pensar cada día en preparar algo distinto, terminaba diciéndole cómo hacer algunos platos especiales. Había que reconocer que Juan cocinaba muy bien. Ingredientes completamente comunes se volvían deliciosos en sus manos. Al oler la comida del recipiente, el estómago de Shiraishi gruñó instintivamente. Al verlo así, Juan sonrió. Vamos a comer primero. Durante el trayecto, Shiraishi llevaba la lonchera en la mano y caminaba hombro con hombro junto a Juan. Pronto llegaron al lugar donde se entregaban las misiones. Después de entregar los materiales transportados, ambos regresaron juntos a casa. Como vivía solo, Shiraishi era muy capaz de cuidar de sí mismo. Toda la casa estaba impecablemente limpia. Luego, bajo la mirada atenta de Juan, sacó la comida de la lonchera y empezó a comer con una delicadeza extraordinaria. Todo en él era elegante. ¿Cómo vas con la tarea que te dejaron ese día? Ya casi la termino. El control del chakra debía ser muy preciso. Después de todo, ni él ni Juan tenían grandes reservas de chakra, así que debían usarlo con cuidado. Tengo aquí un genjutsu especial. Lo obtuve de un ninja traidor que encontré. Puedes probar a ver si logras aprenderlo. Juan tenía un muy buen control del chakra, así que Shiraishi pensó en hacer una prueba y enseñarle el método de práctica de telequinesis que acababa de obtener, para comprobar si ella podía dominar ese genjutsu único. Comparado con los genjutsu comunes que alteran los 5 sentidos, el que Shiraishi enseñó, llamado telequinesis, requería un control mucho más fino y una gran exigencia sobre la fuerza mental del usuario. Después de practicar un rato, Juan terminó sudando profusamente y ya no pudo continuar. Aunque estaba agotada, sí había aparecido una débil telequinesis en su cuerpo, lo suficiente como para confirmar la hipótesis de Shiraishi. Las habilidades desbloqueadas en sus lentes podían transformarse en ninjutsu que otras personas también podían aprender. Shiraishi no se lo enseñó de una forma mecánica ni memorizada, sino explicándole únicamente los principios para que ella lo comprendiera por sí misma. Pronto, aquel intercambio de aprendizaje entre ambos continuó hasta la medianoche. Cuando Juan recogió la lonchera ya lavada y la guardó con cuidado, se marchó con una sonrisa muy feliz. Shiraishi, que aún no se daba cuenta de los sentimientos de la chica a su alrededor, siguió entrenando con intensidad. Su entrenamiento físico con peso apenas comenzaba. Por el momento, acababa de adaptarse al estado de llevar peso encima. Al mismo tiempo, su maestría en movimiento de alta velocidad había subido al 25%, mientras que telequinesis avanzaba lentamente hasta el 6%.
El tiempo pasó poco a poco, y finalmente llegó el día de la ceremonia de graduación de la Academia Ninja de Tsunagakure de aquel año. Como el Kazekage seguía desaparecido, quien presidió la ceremonia fue el asistente del Kazekage, Rasa. Aquello era una señal muy clara. Solo el Kazekage actual o el próximo Kazekage podían presidir la graduación de la Academia Ninja. Todo indicaba que el ascenso de Rasa ya era prácticamente un hecho. Comparado con los elocuentes Hokage de Konoha, Rasa era muy serio y lento al leer su discurso. Su tono transmitía una sensación rígida y somnolienta. Muchos de los compañeros de Shiraishi parecían casi dormidos. En cuanto al propio Rasa, no parecía importarle que los estudiantes se durmieran. De todos modos, el discurso duraría más de una hora, así que lo leyó lentamente, palabra por palabra, siguiendo el manuscrito que había preparado con antelación. Durante la parte de la formación de equipos, Tsunagakure dividió a los graduados de ese año en 16 grupos. De manera inesperada, además de Shiraishi y Maki, a su equipo también le asignaron a un genin bastante peculiar. ¿Chen Yuan-si? Siento que he oído ese nombre en algún lado. Los hermanos Aida se acercaron a mirar la lista de Shiraishi, se rascaron la cabeza y comentaron. En realidad, no conocían el origen de ese tal Shiroganeji, pero Shiraishi sí tenía una vaga impresión. Parece que faltó a clases durante más de 2 años. Casi nunca venía a la academia. Sí. Ya me acordé. Ese rey de la fuga escolar. Era normal que ignoraran a un supuesto compañero que no había asistido a clases durante 2 años. Sin embargo, el hecho de que tuviera apellido indicaba claramente que provenía de alguna familia ninja. En cuanto al motivo por el que había terminado en el equipo de Shiraishi y Maki, seguramente no era por casualidad. Ese Shiroganeji había asistido a la academia aquel día. Vestido de negro, en ese momento observaba desde una esquina en dirección a Shiraishi y Maki, examinando cuidadosamente a sus dos futuros compañeros. Los miembros del equipo eran compañeros con quienes se compartía la vida y la muerte, así que Shiroganeji prestaba mucha atención a ambos. La familia Shirogane era una de las varias familias especializadas en el arte de marionetas dentro de Tsunagakure. A diferencia de los Aida, que estaban confundidos, Shiraishi, que había leído documentos históricos sobre la fundación de Tsunagakure, sabía muy bien que su nuevo compañero era un titiritero. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El técnico más fuerte de la aldea oculta de la arena. Capítulo 5. Clase 19. Al finalizar la ceremonia de graduación, 16 Jounin entraron al aula uno tras otro y se llevaron a sus respectivos estudiantes al punto de reunión. Entre ellos se encontraba el Jounin Yakura, con quien Shiraishi se había cruzado anteriormente. Entonces, comenzamos con la asignación de equipos. A medida que los estudiantes eran llevados uno por uno, al final solo quedaron Iekan y los 3 genin dentro del salón. Iekan cerró los ojos y descansó, como si estuviera reflexionando sobre la vida, ignorando por completo a los 3 presentes. Iekan, la usuaria de liberación abrasadora. Shiroganeji levantó la mirada y observó a la kunoichi de porte imponente. No esperaba que fuera ella quien los guiara. Aunque era fuerte, también tenía muchos conflictos con los altos mandos de Tsunagakure. Shiroganeji no había asistido a la academia durante 2 años. La familia Shirogane, además de especializarse en marionetas, también era un importante fabricante de herramientas ninja. Debido a las guerras recientes, la familia no atravesaba su mejor momento, por lo que él entrenaba directamente con sus padres. Las características de Tsunagakure incluían venenos extraños y mecanismos complejos de marionetas. Su desarrollo requería cálculos y experimentación, y ese conocimiento normalmente se transmitía en instituciones especializadas o dentro de las familias. En la Academia Ninja, en cambio, lo enseñado era bastante limitado. El conocimiento de Shiraishi no era malo, principalmente porque pasaba mucho tiempo en la biblioteca de la aldea, leyendo sobre la historia del mundo ninja y anécdotas de distintos países, ampliando así su visión. Shiroganeji pensó que, al ser Iekan la líder del equipo, podrían verse envueltos en conflictos políticos en el futuro. Por un momento, el joven dudó, como si no quisiera formar parte de ese grupo. Pero sabía que no podía cambiar la situación. Rechazarla implicaría ofender a un Jounin poderoso y traer problemas innecesarios a su familia.
Con ese pensamiento, decidió quedarse en silencio y esperar. Shiraishi notó claramente la reacción de su compañero. Parecía estar calculando ventajas y desventajas. Él también había escuchado sobre la mala relación entre Ie-kan y los altos mandos, pero seguía siendo una de las principales fuerzas de combate de la aldea. Tener una Jounin así como instructora garantizaba cierta seguridad en las primeras etapas. Su equipo se llamaría Clase 19, reemplazando a la anterior Clase 19, que había sido aniquilada recientemente en la frontera. Solo ese dato ya dejaba clara la importancia de contar con un Jounin fuerte. Mientras Shiroganeji y Shiraishi tenían sus propios pensamientos, Juan miraba a Ie-kan con admiración absoluta. Entre los poderosos de la aldea, ella admiraba especialmente a esta Kunoichi. Al saber que sería su instructora, su rostro reflejaba una felicidad genuina. Tras más de 10 minutos de descanso, Ie-kan abrió finalmente los ojos y observó a los tres. Muy bien. A partir de ahora, seré la Jounin instructora de la clase 19. Mi nombre es Ie-kan. Preséntense brevemente. Shiroganeji. Especialista en trampas de marionetas. Mi arma es la marioneta Ongbaidan. Durante su presentación, golpeó ligeramente el mecanismo que llevaba en la espalda. Aunque no se veía con claridad, era evidente que se trataba de una marioneta de alta calidad creada por su familia. Luego fue el turno de Juan. Me llamo Juan. Tengo buena percepción para genjutsu y un buen control de chakra. La presentación hizo que Ie-kan mostrara interés. Una ninja con buenas habilidades de percepción sería muy útil en el equipo. Finalmente, miró a Shiraishi. Shiraishi. Me especializo en taijutsu. El único ninjutsu que manejo es la palma de ola bestial. Mi arma es esta espada plateada. La espada blanca como la nieve estaba firmemente sujeta en su mano. Era un regalo de Yasamaru, obtenido tras meses de ahorro. Shiraishi siempre la llevaba consigo. En Sunagakure había pocos expertos en esgrima. Aquellos capaces de enseñarle eran figuras de alto nivel, por lo que Shiraishi había desarrollado su propio estilo, enfocado en la velocidad y cortes rápidos. Como herramienta ninja, la espada podía canalizar chakra, pero por ahora Shiraishi no lograba estabilizar el chakra de viento en la hoja. Solo podía liberarlo en el momento del ataque. Shiraishi, combatiente cercano. Shiroganeji, titiritero de largo alcance. Juan, ninja sensorial. La división de roles era clara. Ie-kan asintió, aunque aún debía evaluar su capacidad real. En 5 minutos, reúnanse en el campo de entrenamiento norte. Evaluaré su capacidad en combate. Dicho eso, desapareció. Solo tenían 5 minutos. Tras mirarse entre ellos, Shiraishi habló. No necesitamos 5 minutos. Vamos antes y preparamos una trampa. Shiroganeji sonrió mientras movía sus hilos de chakra. Pensé lo mismo. Parece que nos llevaremos bien. El campo de entrenamiento norte era amplio y árido. A pesar de las condiciones, los tres se organizaron rápidamente. Durante las presentaciones ya habían comprendido sus roles. A diferencia de otros equipos, su coordinación fue natural. Juan activó su percepción mediante telequinesis para vigilar el entorno. La profesora Ie-kan ya viene. Vaya, llegaron antes que yo. Ie-kan apareció abiertamente frente a ellos. Pero en el momento en que pisó el campo, el suelo bajo sus pies cedió. Desde la arena surgieron armas ocultas. Mientras Ie-kan se inclinaba hacia atrás para esquivarlas, Shiraishi lanzó 3 sellos explosivos. Al verlos, Ie-kan utilizó la técnica de sustitución y desapareció. Pero los sellos no detonaron. Esto es y. Para Shiraishi, los sellos explosivos eran caros. No tenía sentido desperdiciarlos en un ataque de prueba. Los verdaderos estaban ocultos en otro lugar. El fracaso del primer ataque no sorprendió a ninguno. Si Ie-kan fuera tan fácil de vencer, no sería su instructora. De pronto, una bola de fuego descendió desde el cielo, liberando una intensa energía térmica. Shiroganeji activó su marioneta. Una criatura roja emergió y disparó múltiples agujas venenosas con gran precisión, apuntando a los puntos ciegos de Ie-kan. Aunque la marioneta no era grande, era ágil y peligrosa. Durante todo el proceso, Juan jugó un papel clave como ninja sensorial. Pero Ie-kan volvió a estallar en llamas. Combinando la técnica de sustitución con su liberación abrasadora, se convirtió en una bola de fuego que liberó un calor extremo, enviando a los tres volando en un instante. Con calma, Shiraishi se quitó los lentes. Lentamente sacó su espada plateada. Adoptó una postura baja, preparándose para desenvainar. Esperando el golpe decisivo.
Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El técnico más fuerte de la aldea oculta de la arena. Capítulo 6. Prueba práctica. En el campo de entrenamiento, Ie Kang, usuaria de la liberación abrasadora, evaluaba a los 3 genin. Tras una primera ronda de ataques de prueba, ya tenía un juicio preliminar sobre la fuerza de cada uno. Al mismo tiempo, una bola de fuego volvió a arder en su mano. Entre los 3, Juan era una ninja sensorial y, en esta etapa, su defensa debía ser la más débil. Por ello, Ie Kang la eligió como primer objetivo. Pensando esto, Ie Kang se movió rápidamente. Su figura apareció como un fantasma al lado de Juan. Mientras condensaba la bola de fuego en su mano, notó que el chakra sensorial de la chica se transformaba en un extraño genjutsu que impactó directamente en su mente. La imagen frente a sus ojos se distorsionó de repente. Ie Kang reaccionó de inmediato. ¿Un genjutsu? ¿La percepción de esta chica incluía efectos alucinógenos? Ese método inesperado la detuvo apenas un segundo. En ese instante, Shiroganeji aprovechó la oportunidad y atacó. La marioneta roja salió disparada nuevamente, y desde su boca lanzó una espada corta directamente hacia Ie Kang. En ese momento crítico, Ie Kang sonrió. Lanzó un kunai con precisión, clavándolo en la marioneta e inmovilizándola. Luego, utilizando una técnica de desplazamiento, apareció frente a Juan y le dio un ligero golpe en la frente. La fuerza fue suficiente para dejarla inconsciente al instante. Justo cuando Ie Kang centraba su atención en Juan, la espada plateada de Shiraishi apareció. En ese instante, el dispositivo de peso de su cuerpo se soltó con precisión. Con la mejora explosiva de movimiento de alta velocidad, lanzó un ataque desde un ángulo agresivo hacia la espalda de Ie Kang. Un destello. El cuerpo de Ie Kang se convirtió en una pequeña bola de fuego. Sustitución. Utilizando hábilmente la técnica de sustitución, Ie Kang apareció detrás de Shiraishi. La bola de fuego en su mano estaba a punto de liberarse, pero notó que el verdadero objetivo de Shiraishi era la marioneta. Con un corte, Shiraishi rompió el kunai que la inmovilizaba. Al mismo tiempo, Shiroganeji activó sus hilos de chakra, disparando una lluvia de agujas venenosas en apoyo. Las agujas cubrieron el suelo. No impactaron directamente, pero obligaron a Ie Kang a esquivarlas. Shiraishi, gracias a su percepción, actuó de inmediato. A la derecha. La marioneta roja incrementó su velocidad, lanzando otra ráfaga de agujas. Ie Kang generó una bola de fuego para bloquear, pero en ese momento Shiraishi apareció, concentrando chakra de viento en sus palmas. Estilo viento. Palma de ola bestial. La onda de choque salió disparada. Ie Kang no se preocupó. La bola de fuego que había creado bloqueó completamente el ataque. Luego lanzó un kunai que volvió a fijar a la marioneta. ¡Maldita sea! Al fallar la marioneta, Shiroganeji comprendió que estaban en desventaja. Ie Kang se movió como una línea roja y apareció frente a él, derrotándolo de un solo golpe. Sin embargo, en ese instante, una daga salió disparada desde la boca de la marioneta caída. Ese hilo de chakra y no es de Shiroganeji. Decenas de hilos de chakra rodeaban la zona. Durante el combate, Shiraishi había estado preparando todo. Los 3 sellos explosivos que había reservado antes fueron activados junto con la daga, lanzándose directamente contra Ie Kang. Buen cálculo pero no olvides la liberación abrasadora. La temperatura del entorno cambió de inmediato. Bajo el control de Ie Kang, el aire caliente detonó los sellos explosivos antes de que alcanzaran su objetivo, destruyendo también la daga. En ese mismo instante, Ie Kang apareció frente a Shiraishi y colocó un kunai en su cuello. Se acabó. Shiraishi soltó inmediatamente su espada, indicando rendición. En realidad, ya no podía continuar. Había utilizado la palma de ola bestial, el retiro de peso, movimiento de alta velocidad, telequinesis y control de hilos de chakra en combinación. La batalla había terminado. Ie Kang derrotó a los 3, pero aún así les dio una evaluación alta. El combate había durado casi 3 minutos, lo suficiente para demostrar el potencial del equipo. Esa probablemente era la razón por la que los altos mandos la habían asignado como su instructora. Incluso ella comenzó a tener expectativas sobre su futuro. Tras un breve tratamiento, Juan y Shiroganeji recuperaron la conciencia.
Al recordar su desempeño, el rostro de Shiroganeji se ensombreció y apretó los puños. Mañana a las 9, reúnanse. Prepararemos la primera misión. En esa época, los Jounin instructores no actuaban como tutores constantes. Los genin debían entrenar por su cuenta. Shiraishi y Juan ya habían practicado lo básico: trepar árboles, caminar sobre el agua. El resto debía perfeccionarse en misiones reales. Después del combate, Juan se acercó y sacó una lonchera de su mochila. Shiraishi, esta es tu cena. Al ver la comida, incluso el estómago de Iekan gruñó. Con una sonrisa, Juan agregó: Profesora Iekan, también preparé para usted. Entonces y no me negaré. Mientras comían, Shiroganeji preguntó: Shiraishi, ¿cómo quitaste el peso tan rápido? Durante el combate, había notado ese detalle. Es solo un pequeño mecanismo que permite liberarlo automáticamente. Shiraishi explicó de forma sencilla. Ese dispositivo lo había creado basándose en el conocimiento obtenido de los fragmentos de memoria de sus lentes. Shiroganeji quedó pensativo. Como miembro de una familia de herramientas ninja, entendía que esos principios involucraban fórmulas y métodos que nunca había visto antes. Planeaba analizarlos más tarde. Por la noche, tras comer la lonchera que Juan dejó y ordenar todo, Shiraishi entró a su casa. Cerró los ojos. Comenzó a reconstruir mentalmente cada detalle del combate del día. Cada movimiento, cada error. Con un lápiz en mano, empezó a escribir fórmulas, cálculos y deducciones a gran velocidad. Hipótesis útiles e inútiles pasaban por su mente, junto con análisis sobre la liberación abrasadora. Luego sacó un viejo dispositivo de cálculo y comenzó a procesar cada fórmula. El sonido mecánico del aparato llenó la habitación mientras tecleaba con ritmo constante. Con ayuda de esos cálculos, fue diseñando su siguiente plan de entrenamiento para el movimiento de alta velocidad. Como pensaba, y el entrenamiento con peso solo facilita el aprendizaje, pero para dominarlo por completo y necesito otros métodos y... Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El técnico más fuerte de la aldea oculta de la arena. Capítulo 7. Instituto de Investigación Médica. Temprano a la mañana siguiente, Shiroganeji bostezaba mientras se encogía un poco sobre sí mismo. Shiraishi y los otros dos se reunieron en una esquina de Sunagakure, esperando la aparición de Iekan. Como la marioneta roja había sido destruida por Iekan el día anterior, durante la reparación Shiroganeji había equipado su brazo derecho con una muñequera mecánica especial. Como miembro de una familia ninja, la calidad de las armas fabricadas por la familia Shirogane era excelente. Desde el punto de vista de la artesanía, no tenían defecto alguno. Shiraishi, ¿qué crees que será nuestra primera misión de hoy? Shiroganeji, que tenía el oído muy fino, escuchó la pregunta de Juan y respondió enseguida. Debería ser alguna misión sencilla de rango D, aunque espero que no sea demasiado simple. Conocía el contenido general de las misiones ninja por los libros, pero aún así había interrumpido la conversación que Juan intentaba iniciar con Shiraishi. Juan se sintió abatida. Había querido encontrar un tema para hablar con Shiraishi, pero Shiroganeji la interrumpió, y ya no supo cómo continuar. Sin notar la reacción de Juan, Shiraishi asintió. Sí, seguramente será una misión de rango D. Ya veo. Justo cuando los tres entraron en un extraño silencio, Iekan soltó una carcajada. Se había divertido con la reacción de Juan. La telequinesis no había detectado su presencia porque Iekan no parecía tener problema alguno para ocultar sus fluctuaciones de chakra. Ah, profesora. Había que admitir que Juan y Iekan se llevaban bastante bien. Desde que la conoció, aquella poderosa Jounin había prestado especial atención a la chica. Verla interactuar hoy con sus dos compañeros le producía a Iekan una extraña sensación de agrado. A continuación, les explicaré la misión de hoy. Como primera misión de la clase 19, y aunque no tenía experiencia previa liderando equipos, Iekan eligió una que beneficiara el crecimiento de los tres. Era una misión de rango de bastante común. El lugar asignado era el Instituto Especial de Investigación Médica de Sunagakure, donde ayudarían a los ninjas médicos en tareas auxiliares sencillas.
A diferencia del desarrollado sistema de ninjas médicos de Konoha, los ninjas médicos de Sunagakure habían surgido principalmente para investigar y producir grandes cantidades de venenos. En comparación con otras aldeas ninja, Sunagakure era muy famosa por su desarrollo de toxinas. Por fuera, el Instituto de Investigación Médica de Sunagakure parecía una fábrica ordinaria, pero en realidad era la institución de investigación y desarrollo más avanzada del sistema médico de la aldea. Son Juan y Shiraishi. Kade Aida, el hermano mayor de los Aida, los reconoció enseguida. Mientras Shiraishi saludaba a Juan, también llegaron el hermano menor de Aida con sus compañeros. Además del equipo de Shiraishi, había otros 3 equipos más, para un total de 12 genin. Ejem. Justo cuando varios genin estaban a punto de hablar sobre sus Jounin instructores y sus nuevas impresiones como genin, Maki dio un paso al frente con expresión seria. La presencia de un Jounin de élite fue tan intensa que varios de los jóvenes no se atrevieron a moverse. Ejem, todos los que han venido hoy tienen la misma misión. Aunque sus Jounin los recomendaron para esta misión de rango D, si un genin no posee ciertos conocimientos básicos de medicina, no podrá participar en ella. Pronto, los 12 genin fueron llevados a una sala especial de examen escrito, con una hoja frente a cada uno. Las 360 preguntas evaluaban de forma integral las propiedades de diversos medicamentos del país del viento, así como medicinas especiales de otros países. También incluían una pequeña parte de preparación de antídotos y fabricación de remedios con materiales locales. Las preguntas eran muy difíciles. Nunca se había enseñado eso en la Academia Ninja. Además, durante el tiempo que había pasado consultando información en la biblioteca, Shiraishi había notado que la alta dirección de Sunagakure no permitía que la información sobre farmacia estuviera disponible en la biblioteca escolar. Más de la mitad de los genin presentes provenían de familias ninja, y muchos eran expertos en venenos o marionetas, con una base sólida en ese ámbito. Por ejemplo, Shiroganeji comenzó a responder de inmediato. Todas las reacciones de los examinados fueron observadas por Maki. Esta misión de rango D era, en realidad, una prueba especial para estos genin. Como pronto estallaría una nueva guerra, el trabajo principal de este grupo en el futuro sería la logística. Los 4 equipos estaban formados por genin con un control de chakra relativamente bueno. Sin importar el resultado de la prueba, Maki planeaba entrenarlos desde cero para que pudieran ayudar cuanto antes. Sin embargo, este examen era muy desfavorable para los 2 genin civiles, ya que su base en ese campo era muy débil. Cuando Maki volvió la mirada hacia Shiraishi, descubrió inesperadamente que también estaba escribiendo muy rápido. Hojas mimeografiadas, respuestas escritas a mano. El proceso de resolución de Shiraishi era pulcro. No conocía las propiedades de la mayoría de los materiales medicinales. Sin embargo, mediante una telequinesis muy sutil, atacó discretamente a los hermanos Aida y a algunos genin un poco más débiles, percibiendo sus movimientos al escribir y deduciendo así el contenido de sus respuestas. Después de revisar mentalmente varias hojas ajenas y transcribir toda la información aprendida en la suya, Shiraishi completó el examen con rapidez. En cuanto a Juan, originalmente quería pedir ayuda a Shiraishi, pero descubrió que Shiroganeji estaba utilizando finos hilos de chakra para crear un pequeño espejo reflectante. A través de la refracción del espejo, le mostró discretamente las respuestas. Al mismo tiempo, Shiroganeji también creó otro espejo y proyectó sus propias respuestas para que Shiraishi pudiera verlas. Ahora que había reconocido a Shiraishi y Juan como compañeros, Shiroganeji haría todo lo posible por ayudarlos. Cuando Shiraishi terminó de responder, comparó rápidamente sus respuestas con las de Shiroganeji una por una. Parece que me preocupé por él para nada. Que fueran capaces de usar ninjutsu de forma ingeniosa para copiar no era algo que Maki desaprobara. Tanto la técnica de marionetas de Shiroganeji como la extraña capacidad perceptiva de Shiraishi bastaban para demostrar el talento sobresaliente de ambos. El resultado del examen fue, naturalmente, que todos aprobaron. Como estudiante destacado, Shiraishi había reunido las respuestas de los 11 restantes, así que su examen terminó siendo el de mayor puntuación. Las notas de Shiroganeji y de los hermanos Aida también fueron muy altas. Maki hizo que todos los genin se pusieran uniformes médicos especiales y mascarillas antes de entrar al área de trabajo. Tengan cuidado al ensamblar cualquier medicamento en este grupo, porque muchos contienen sustancias altamente tóxicas que podrían matarlos de inmediato. En el momento en que entró al área de trabajo, los lentes de Shiraishi emitieron una señal especial. Entre las decenas de cartas previamente marcadas dentro del arsenal de Sunagakure, 2 comenzaron a moverse lentamente.
Normalmente, nadie iba al arsenal a recoger armas en ese periodo, porque según la observación constante de Shiraishi, esas cartas casi nunca se movían. Probablemente alguien se había infiltrado en el arsenal de Sunagakure y había robado 2 cartas. Aunque los datos de habilidad contenidos en esas cartas no podían ser leídos por los ninjas de este mundo, su material indestructible hacía que muchos quisieran coleccionarlas como armas. La trayectoria de los 2 puntos marcados no salía de Sunagakure, sino que se dirigía directamente al Instituto de Investigación Farmacéutica. La puerta se abrió lentamente, y docenas de trabajadores vestidos de blanco aparecieron ante los ojos de todos. Un brillo de emoción atravesó la mirada de Shiraishi. Las cartas seguían en Sunagakure. Y estaban justo allí. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El técnico más fuerte de la aldea oculta de la arena. Capítulo 8. Trampa. Entre el grupo de trabajadores que acababa de regresar al instituto, debía haber alguien que había robado 2 cartas del arsenal. En apariencia, Shiraishi se mantenía tranquilo, memorizando nombres de pociones y conceptos, pero en secreto observaba constantemente a todos. Aunque eran personal del instituto, en realidad tenían un origen similar al suyo. Genin graduados de generaciones anteriores que trabajaban ahí temporalmente. Senpai Kitajima, tome un poco de agua. Shiraishi le entregó un vaso con respeto. Kitajima, sin sospechar nada, bebió. Ah, qué bien se siente. Shiraishi, no esperaba que te graduaras tan pronto. Sí, tampoco esperaba que mi primera misión fuera aquí. Jaja, esta misión está bien. Antes hicimos de todo, incluso buscar mascotas. Kitajima era muy hablador. En la academia solía presumir sus experiencias ante los más jóvenes. Por eso, Shiraishi lo eligió, esperando obtener información útil. ¿También vinieron del arsenal hace rato? No, fuimos a estudiar herramientas ninja. Hay que conocerlas bien para no morir en el campo de batalla por desconocimiento. Al decir eso, Kitajima mostró una expresión apagada. Había pasado más de un año desde su graduación. Aunque la guerra no había estallado completamente, varios de sus compañeros ya habían muerto en la frontera. Mientras Kitajima no prestaba atención, la telequinesis sutil y los hilos de chakra de Shiraishi penetraron en su mente. Para alguien de nivel promedio como él, manipularlo era sencillo. La telequinesis avanzaba mucho mejor que el movimiento de alta velocidad. Mientras Kitajima pensaba en el arsenal, Shiraishi pudo leer fragmentos de sus recuerdos. Senpai, aquí tiene otra botella de agua. Gracias. Poco después, Shiraishi obtuvo suficiente información y retiró su influencia mental. Regresó a su puesto y continuó estudiando las propiedades de los medicamentos. Qianxue, no te esfuerces demasiado, descansa. Kitajima volvió al área y vio que su compañera Qianxue no se sentía bien. Siempre había sido débil, como si padeciera una enfermedad genética. Qianxue tenía un aspecto delicado, con cabello plateado cayendo sobre sus hombros. Era hermosa, pero en ese momento sus labios estaban resecos. Kitajima le ofreció el agua que Shiraishi le había dado. Bebe un poco y ve a descansar. Gracias, Kitajima. Qianxue bebió con dificultad y sonrió débilmente. El Jounin a cargo la revisó y le indicó que fuera al área médica. El puesto médico estaba cerca. Qianxue avanzó lentamente, con pasos pesados. Su rostro se veía agotado, como si estuviera cargando una maldición. Senpai, ese no es el camino al área médica. La voz de Shiraishi sonó detrás de ella. Qianxue se giró con una sonrisa forzada. Ah, Shiraishi. ¿Tú también te sientes mal? Sí. Antes de que terminara de hablar, Qianxue lanzó un kunai y formó una hoja de viento en su mano, atacándolo directamente. Aunque su cuerpo estaba débil, como genin con experiencia en combate real, sus reflejos eran agudos. Había detectado algo extraño en Shiraishi. Qianxue era originaria de una aldea de la lluvia en el país del río. Había sido enviada desde niña a infiltrarse en Sunagakure. Con la inminente guerra, se le ordenó robar un manual especial que incluía técnicas de asesinato, entre ellas el uso de cartas misteriosas con gran poder destructivo. La hoja de viento descendió hacia el cuello de Shiraishi, pero él esquivó en el último instante y contraatacó con su espada plateada.
Según los recuerdos de Kitajima, aquella senpai era una infiltrada. El ataque de Shiraishi se volvió cada vez más rápido y agresivo. La debilidad de Qianxue probablemente se debía a que había sellado dos cartas en su cuerpo mediante una técnica especial. Por otro lado, Shiraishi había añadido veneno al agua de Kitajima, preparado en el momento. Lo siento, senpai. Pensó brevemente. Sabía que los médicos del instituto podrían salvarlo. La culpa recaería sobre Qianxue como traidora. Mientras tanto, en el instituto, Kitajima se desplomó, pálido por el veneno. ¿Qué pasó? El Jounin detectó que había sido envenenado con una toxina típica de la aldea de la lluvia. ¿También lo envenenaste? Preguntó Qianxue con dificultad. No sabía si él te daría el agua correcta. Los ojos de Qianxue se volvieron complejos. Lanzó una serie de cortes con su hoja de viento, destruyendo los hilos de chakra y trampas de Shiraishi, y luego se giró para regresar al instituto. Tenía conocimientos médicos, así que no temía al veneno. Pero en ese momento, las cartas que llevaba consigo se separaron de su cuerpo. Bajo el control de los hilos de chakra de Shiraishi, se convirtieron en dos destellos que atravesaron el aire. El manuscrito también cayó al suelo. Cuando la muerte se acercaba, Qianxue recordó un día de lluvia. Alguien la protegía en silencio. Lo siento, Kitajima. Un hilo de sangre apareció en su cuello. Luego, la sangre brotó violentamente. Shiraishi observó la escena sin expresión. En los recuerdos de Kitajima, Qianxue amaba la lluvia. Incluso en el árido Sunagakure, los pocos días de lluvia la hacían feliz. Por sus hábitos, Shiraishi dedujo que era de la aldea de la lluvia. Tanto el veneno de Kitajima como el de Qianxue provenían de diferentes facciones de esa aldea, pero el resultado era el mismo. Desde el momento en que sospechó de ella, Shiraishi había preparado todo. La sangre salpicó. Las cartas atravesaron el cuerpo de Qianxue, y también el de Shiraishi, dejándole heridas graves. Aún así, sostuvo ambas cartas con fuerza. Activó sus lentes. La luz se disipó. Las cartas se convirtieron en chatarra. En tiempos de guerra, solo los fuertes sobreviven. Si no crecía rápidamente, el destino de Qianxue sería el suyo. En los fragmentos de memoria que había visto, también existían visiones del futuro de este mundo. Esa sensación de urgencia lo impulsaba. Pronto, otros ninjas llegaron al lugar. Shiraishi, pálido, señaló el cuerpo. Ella, ¿era una infiltrada de otra aldea? Nadie sospecharía de un genin. Nadie imaginaría que él había hecho todo aquello. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El técnico más fuerte de la aldea oculta de la arena. Capítulo 9. Corte Iai. Tras la investigación de Sunagakure sobre el incidente de espionaje de Qianxue, se confirmó que aquella genin era una infiltrada de la aldea de la lluvia. Había robado armas del arsenal, envenenado y atacado a sus compañeros, pero fue descubierta por Shiraishi durante su huida y finalmente eliminada. En términos lógicos, todo encajaba. Sin embargo, varios capitanes de la ANBU de Sunagakure encargados del caso sentían que algo no cuadraba. Su experiencia les hacía percibir una anomalía difícil de explicar. Especialmente el hecho de que las dos cartas hubieran sido destruidas mediante métodos especiales por Qianxue. ¿Desde cuando la aldea de la lluvia tenía la capacidad de destruir ese tipo de herramientas ninja prácticamente indestructibles? La única explicación posible era que las cartas hubieran sido manipuladas o intercambiadas por Shiraishi. La ANBU intentó usar una técnica especial de exploración mental sobre él, pero Ie-kan lo impidió de manera contundente. A diferencia de Konoha, los métodos de Sunagakure en ese campo eran mucho más burdos y podían causar daño cerebral permanente. Aunque Ie-kan llevaba pocos días como instructora de Shiraishi, no permitiría que uno de sus alumnos fuera dañado de esa manera. Además, valoraba enormemente su talento. Después de todo, Qianxue era muy fuerte, una de las mejores entre los genin. Que Shiraishi hubiera logrado eliminarla mediante trampas y control de chakra demostraba su enorme potencial. Ese potencial era suficiente para que Ie-kan se enfrentara a la ANBU para protegerlo. Gracias a ella, Shiraishi evitó ser sometido a una investigación extrema. Con otro Jounin, probablemente habría sido entregado.
Aún así, algunas pruebas fueron inevitables. Se realizaron chequeos físicos, monitoreo del pulso y evaluaciones de comportamiento. Durante todo el proceso, Shiraishi permaneció completamente calmado y explicó con claridad lo que sabía. No añadió nada innecesario. Solo indicó que había notado algo extraño en Qiangxue dentro del instituto y que, durante el interrogatorio, ella lo atacó repentinamente. Tras un combate intenso, logró vencerla por poco. La Ambu también registró su casa al fondo. Revolvieron todos sus documentos y equipos, dejando todo en desorden. El rostro de Shiraishi se tensó por un instante, pero lo controló rápidamente. Ie Kang, observándolo desde un lado, asintió con satisfacción. Esa calma era extremadamente rara a su edad. Para cualquier ninja, la supervivencia era lo más importante. Ella misma había tenido compañeros talentosos en su juventud pero todos habían muerto en el campo de batalla. Tras no encontrar nada, ni siquiera en sus lentes, la Ambu se retiró, aunque con una peor impresión de Ie Kang. Gracias, profesora. Eres mi subordinado. Es mi deber protegerte. Aún no te recuperas de tus heridas. Descansa 3 días. Mientras hablaba, Juan observaba desde una esquina, abrazando con fuerza una lonchera, mirando a Shiraishi y Ie Kang. De acuerdo y no los interrumpo más. Al ver a Juan, Ie Kang suspiró levemente. Los sentimientos de la chica eran demasiado evidentes. Siempre buscaba estar cerca de Shiraishi. Pero Ie Kang no estaba de acuerdo con eso. El afecto distraía. Lo importante era volverse más fuerte y avanzar juntos, no convertirse en alguien que lo cuidara como una niñera. En la estación médica, Kitajima ya sabía la verdad. Qiangxue era una traidora y lo había envenenado. Su estado era desolador. Siempre había sospechado algo, pero nunca quiso creerlo. Ahora, la realidad lo había destrozado. Shiraishi fue a visitarlo una vez. Sus ojos ya no tenían brillo. Cuando Shiraishi se disculpó, Kitajima solo sonrió con amargura. No podía culparlo. En esa situación, él mismo habría hecho lo mismo. ¿No soy un ninja calificado? La escena dejó una fuerte impresión, pero Shiraishi se obligó a no dejarse afectar. No podía permitirse dudar. Salió del lugar con rapidez y nunca volvió a verlo. 10 días después, Kitajima murió en la frontera, luchando contra ninjas de Konoha. Se sacrificó usando sellos explosivos, llevándose consigo a 2 Chunin enemigos. En el incidente de Qiangxue, Shiraishi asumió un gran riesgo para obtener 2 cartas. Pero al desbloquearlas, supo que había valido la pena. Ambas habilidades podían usarse directamente. Al igual que movimiento de alta velocidad, estas cartas contenían 2 técnicas principales. La primera era corte Iai. Una técnica de desenvainado rápido que, combinada con el aumento de velocidad, permitía eliminar enemigos de forma instantánea. Con una maestría inicial cercana al 20%, su dificultad era menor que la de otras habilidades. Mientras repasaba mentalmente la técnica, Shiraishi comenzó a entrenar en el patio. La espada plateada en su mano se movía cada vez más rápido. El sonido del filo cortando el aire se volvía más intenso, mostrando su progreso. A lo lejos, algunos Ambu que lo vigilaban se sorprendieron. A pesar de la situación, seguía entrenando. Su velocidad, fuerza y técnica con la espada hicieron que incluso ellos asintieran. Para un genin, ese nivel de taijutsu era el camino correcto. El uso excesivo de ninjutsu solo agotaba el chakra. Aunque Shiraishi no usaba telequinesis, sabía que estaba siendo observado. Pero no le importaba. De hecho, podía aprovecharlo. Si estaba bajo vigilancia, también podía mostrar su talento y consolidar su reputación como un genin prodigio sin limaje. Con ese pensamiento, su espada brilló. Se convirtió en un destello plateado. Y partió el poste de madera frente a él en 2. Sin embargo, además del corte Iai, había obtenido una segunda habilidad. Una que le resultaba más difícil de comprender. Su nombre era extraño pero llamativo. Habilidad de recolección de tesoros. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El técnico más fuerte de la aldea oculta de la arena. Capítulo 10. 43 años de Sunagakure.
La técnica de recolección de tesoros era una habilidad extremadamente especial. Su mayor característica no era ofensiva, sino su capacidad para atraer y reunir metales. Aunque parecía una técnica simple, le dio a Shiraishi una idea importante. ¿Reunir metal y? Si en el futuro dominaba el control de la arena, ¿podría desarrollar algo similar al elemento magnetismo como el tercer Kazekage Rasa? El principio de la técnica era sencillo. Al adherir chakra a un metal específico y usar un sello especial, podía atraer instantáneamente materiales del mismo tipo dentro de cierto rango. Por ahora, Shiraishi no podía combinarla con el control de arena para crear magnetismo, pero sí podía usarla para recolectar metales y mejorar su precaria economía. Después de todo, cualquier investigación requería grandes recursos. Debido a la vigilancia de la Ambu, no podía practicar esa técnica, así que centró todo en perfeccionar el corte y ahí. Emi. Al abrir la puerta, vio a Juan sonriéndole mientras le entregaba un bento recién hecho. La luz del sol era intensa, pero Shiraishi estaba de buen ánimo tras el incidente de Kiangsue Kitajima. La lonchera estaba cuidadosamente preparada y aún caliente. Gracias. Al notar que Shiraishi estaba mejor, Juan suspiró aliviada. Shiraishi, esta noche es el Festival de la Arena. Habrá fuegos artificiales y si no estás ocupado no hay problema. ¿Eh? El entrenamiento principal ya está hecho. Mañana volvemos a misiones. Descansar también es importante pero no olvides practicar el control de chakra. Ambos ya dominaban ejercicios básicos como caminar sobre árboles y agua. Incluso, a veces, Shiraishi la presionaba para que entrenara más. Mientras no lo rechazara, para Juan eso era suficiente. En la oficina del Kazekage, Rasa fruncía el ceño al leer el informe de la Ambu, donde se detallaba cómo Iekan había protegido a su alumno y cuestionado su autoridad. En el pasado, durante el mandato del tercer Kazekage, ella y Iekan habían sido las principales candidatas al puesto. Pero el carácter de Iekan no era adecuado para liderar. Además, no tenía demasiado interés en competir. Con el tiempo, Rasa consolidó su posición gracias a su relación con los ancianos. Ahora, ya casi como Kazekage, no quería conflictos con Iekan pero el problema con la Ambu complicaba todo. En cuanto a Shiraishi, Rasa creía que era inocente. La Ambu solo buscaba salvar su reputación, mientras que Iekan protegía a un talento prometedor. Recordaba a Shiraishi como un niño callado y tranquilo. Pero ahora, capaz de matar a un genin fuerte como Kiangsui significaba que ya estaba cerca del nivel Chunin. Tal vez valía la pena observarlo más adelante. Sin embargo, había algo más urgente. Rasa aún no había asumido oficialmente como Kazekage. La ceremonia sería en una semana. Después vendría la guerra total contra Konoha. Aunque sabía que Konoha no era responsable de la desaparición del tercer Kazekage, el país del viento necesitaba desviar los conflictos hacia el exterior. De lo contrario, las tensiones internas destruirían la aldea. Ser Kazekage no era fácil. Abuela chilló, ¿y qué estás pensando? El Festival de la Arena se celebraba a inicios de julio. Era el evento más importante del año, instaurado por el primer Kazekage. Ese día, el Kazekage encendía los fuegos conmemorativos, marcando el inicio de un nuevo año. Debido a la diferencia de fundación con Konoha, el calendario de Sunagakure se ajustaba, y ahora celebraban el año 43. Rasa, como futura Kazekage, presidía la ceremonia, acompañada por los ancianos Chiyo y Ebizo, mostrando su respaldo político. Mientras tanto, en las calles señorita Iekan, hoy se ve hermosa. Iekan, vestida con un kimono elegante y un abanico en la mano, caminaba entre la multitud. Sin su atuendo ninja, sorprendía a todos. Juan, tú también estás muy bonita. Juan se había arreglado cuidadosamente, con maquillaje y ropa elegida especialmente y todo por Shiraishi. Shiraishi, por su parte, vestía un traje blanco impecable, con la banda ninja en la frente. Su apariencia era especialmente llamativa. Es el equipo de la señorita Iekan. Shirogakiji apareció a lo lejos, vestido con el emblema de su familia y sosteniendo un abanico decorado con una platija roja. Se acercó y abrazó a Shiraishi. Pensé que solo te dedicabas a entrenar. También me gusta leer. La respuesta dejó sin palabras a Shirogakiji. Por cierto, ¿y quién copió en el examen? ¿Quieres repetirlo? Antes de que continuaran, Iekan los sujetó de las orejas. ¿Pueden guardar silencio? El nuevo Kazekage está hablando. El equipo 19 estaba reunido. En el escenario, Rasa cedió el honor de encender la llama a los ancianos. Ebizo intentó avanzar, pero Chiyo lo detuvo.
Eres el Kazekage. Debes hacerlo tú. Rasa entendió. Era una prueba y también una declaración de apoyo. Los ancianos le daban legitimidad. Y también le daban permiso. Para iniciar la guerra contra Konoha. Sin importar el resultado, Tsunagakure necesitaba ese conflicto externo. Para liberar tensiones internas. Y para reorganizarse después y incluso si eso implicaba reducir su poder militar. El inicio de una nueva era estaba por comenzar. Fin del capítulo.